con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, el itinerario cuaresmal nos invita a detenernos en este viernes, que tradicionalmente es muy penitencial. Se nos invita a realizar el ayuno, la limosna y la oración. 3 prácticas que hacen mucho bien a nuestra vida. Y se nos regala la palabra de hoy, que es una palabra realmente interesante. Partimos de una pregunta que le hacen al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Dentro de los maestros judíos existía como una preocupación, en medio de tantas leyes, tantos preceptos, tantas normas que hay en las Sagradas Escrituras y en otros documentos de la tradición judía, ¿cuáles eran? Se preguntaban constantemente los mandamientos más importantes. Aquellos mandamientos que cumpliéndolos se garantizara la vida eterna, la salvación. Y por eso entonces le hacen esta pregunta al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y la respuesta del Señor Jesús resuena, y resuena también para nosotros. ¿Qué responde el Señor? En primer lugar, dice: escucha Israel. Va a describir el Señor Jesús los mandamientos más importantes e inicia diciendo: escucha Israel, resaltando que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de la escucha. Hermanos, y para escuchar hay que hacer silencio. Y hemos de aprender eso, la importancia que tiene el silencio en nuestra vida. Porque si no hacemos silencio, no podemos escuchar. El mismo apóstol San Pablo dice: la fe viene de la predicación. Y predicar no es otra cosa, sino que nosotros nos disponemos a escuchar el anuncio de la buena noticia. Resaltemos eso entonces: somos un pueblo de escucha, somos un pueblo que escucha. Luego el Señor agrega diciendo: escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Hay un solo Dios, un solo Dios. Y eso va muy unido a lo que hemos escuchado en el Salmo y en la lectura del profeta Oseas. Oseas dice: no llamaremos dioses a las obras de nuestras manos. Así.
las obras de nuestras manos. Y tampoco dice, nos vamos a apoyar en Asiria. No nos vamos a buscar otros dioses. El Señor Jesús dice, Dios es solamente uno, no hay otro Dios. Es una tentación entonces que tenemos nosotros para superar, el buscarnos otros dioses, a quienes le entregamos nuestra voluntad, la vida, otros dioses que determinan nuestras acciones, otros dioses en quienes confiamos para que nos hagan felices, y nos solucionen los problemas. Por eso el dinero, por ejemplo, lo convertimos en un dios, porque llegamos a creer que el dinero nos hace felices, soluciona todos los problemas y abre todas las puertas. Pero resulta que no, que el dinero se acaba. Los afectos igualmente, nuestro propio yo, también lo convertimos en un dios, pero todos esos dioses que no buscamos se acaban, no permanecen. Como dice también el Salmo, ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Pues bien, el Señor insiste hoy, un solo Dios. Y nosotros tenemos claro que ese Dios es Jesucristo, ¿sí? El enviado del eterno Padre, ¿sí? Lo tenemos claro, que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que lo conocemos gracias a Jesucristo que se nos ha manifestado. Y luego dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Es amar a Dios por encima de todo. Amar a Dios. Y amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Amar a Dios es el primer mandamiento. Recordemos aquí el Evangelio de la Samaritana que escuchamos el domingo anterior, cuando el Señor Jesús decía a esta mujer, si conocieras el don de Dios, así. Nosotros, mis queridos hermanos, conociendo a Dios, conocemos la plenitud, conocemos el artífice, conocemos la belleza. En Dios está nuestra salvación. A Dios hemos de amarlo. Y el Señor agrega, el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. El Señor nos invita a que amemos a Dios, pero luego dice, hay que amar al prójimo, a la otra persona, así como nos amamos a nosotros mismos, porque a nosotros mismos siempre nos deseamos el bien, la bondad. Pues se trata de amar al prójimo y de amar al prójimo deseándole el bien, deseándole su salvación. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros y amar a Dios también así como Dios también nos ama. En este viernes de Cuaresma, pues, pidamos al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Y digamos que el Espíritu, en primer lugar, nos haga pueblo de escucha. Abra nuestros oídos, aprendamos el silencio. Que el Espíritu Santo nos libere de los ídolos y nos ayude a reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida. Y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, nos enseñe a amar a todos nosotros. Y seamos amantes
así como Dios nos ama. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.